Bienvenidos a la defensa de nuestra exposición titulada Enfocada en los fundamentos administrativos de la teoría de la burocracia versus la teoría de las relaciones humanas versus enfoque moderno. Soy Wileska Contreras y mi equipo está formado por Cristian Useche, Joan Roja y Ámbar Viera. Les vengo a hablar un poco sobre la teoría de la burocracia. Esta fue desarrollada por Max Weber, nacido en 1964 hasta 1920, sociólogo alemán. Surgió en el contexto de la revolución industrial y la necesidad de estructuras organizacionales eficientes para empresas y gobiernos en expansión. Max Weber analizó cómo las sociedades pasaban de sistemas tradicionales, feudos o monarquías, a sistemas racionales basados en reglas. Su objetivo principal es crear un modelo racional y predecible para administrar organizaciones complejas y en las bases sociológicas. Weber analizó la autoridad en las sociedades, distinguiendo tres tipos: tradicional, carismática y racional. La tradicional está basada en costumbres como la monarquía, la carismática en liderazgo personal como un revolucionario, y la racional legal en burocracia, basada en reglas impersonales. ¿Por qué es relevante en la administración? Pues porque proporciona un marco para diseñar organizaciones formales evitando el caos y el favoritismo. Algunas de las motivaciones de Weber fueron criticar las estructuras de poder patrimonialistas donde el cargo se hereda o se vende, proponer un modelo racional legal que evitará el favoritismo y la corrupción. Algunas de sus características en la burocracia fueron sus principios en la división del trabajo, como roles y responsabilidades definidos con precisión. Jerarquía de autoridad, estructura piramidal con líneas claras de mando. Reglas formales, que serían las normas escritas que guían las decisiones. La impersonalidad, decisiones basadas en criterios objetivos, no en relaciones personales. La selección por competencia, empleados elegidos por habilidades técnicas y no por nepotismo. Documentación, registros escritos para transparencia y continuidad. Hola, soy Cristian Useche y hoy les hablaré sobre los fundamentos y tipos de autoridad. La tradicional, basada en costumbres como, por ejemplo, los reyes. La carismática, basada en líderes como, por ejemplo, los revolucionarios. Y racional legal, basada en normas impersonales. Característica de la burocracia ideal. Jerarquía clara. Pirámide de autoridad con niveles definidos. 2. Reglas formales. Procedimientos escritos y estandarizados. 3. División del trabajo, roles especializados y técnicos. 4. Impersonalidad, decisiones objetivas sin influencias personales. 5. Meritocracia, selección por competencia técnica. 6. Documentación, registro escrito para transparencia. Ventajas de la burocracia en la administración. Está la eficiencia, son procesos estandarizados, reducen errores y tiempos muertos. También está la predictibilidad, que son las reglas claras, permiten planificar a largo plazo. La equidad, menos espacio para la corrupción o favoritismo. Hablamos también de la escalabilidad, que funciona bien en organizaciones grandes, como por ejemplo gobiernos multinacionales. Casos de éxito. Empresas como McDonald's, estructuras burocráticas garantizan uniformidad en sus franquicias. Servicios públicos. Hospitales y universidades usan normas para evitar arbitrariedades. Uno de sus objetivos centrales es crear organizaciones predecibles y eficientes, especialmente en gobiernos y grandes empresas. Otro de los legados de Weber sigue siendo la base de las instituciones públicas y corporativas, pero requiere ajustes para entornos dinámicos. En conclusión, la burocracia nació como una solución a la arbitrariedad del poder, pero su rigidez hoy exige reformas. Weber no imaginó el mundo actual, pero su marco sigue siendo clave para entender cómo funciona o no nuestras organizaciones. Su teoría sigue siendo la base de organizaciones complejas, pero requiere adaptaciones. ¿Cuánto funciona en contextos estables y de gran escala?
cuando falla en entornos dinámicos que requieren innovación rápida. Enfoque administrativo moderno. Se caracteriza por una serie de principios y prácticas que buscan adaptarse a los cambios constantes del entorno empresarial. Algunos de sus elementos clave serían 1. El cliente al centro. Priorizar las necesidades del cliente. 2. Flexibilidad. Estructuras más ágiles y colaborativas. 3. Tecnología. Integrar herramientas digitales en las operaciones. 4. Sostenibilidad. Incorporar prácticas responsables con el medio ambiente. 5. Innovación. Fomentar la creatividad y nuevas ideas. 6. Talento humano. Valorar y desarrollar a los empleados. Buenas, mi nombre es Joan Rojas y mi tema en esta exposición es sobre el enfoque administrativo en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son pensamientos de corrientes administrativos y es la que pone foco al factor humano dentro de las empresas y organizaciones. Como tercer punto están los mayores exponentes, que está Elton Mayo, que fue el precursor del enfoque y fue el que lideró los experimentos en Hawthorne. Mary Parker, que fue la que propuso el liderazgo y el compromiso. Douglas MacGregor, que fue el que planteó la teoría X y la teoría Y, y fue el que propuso, entre esas dos teorías, que habían dos formas de naturaleza humana o dos teorías de naturaleza humana en el trabajo. Abraham Maslow, que fue el que hizo una pirámide y su pirámide fue agregada a las necesidades de los principios en las organizaciones. Kurt Lewis, que trabajó con dinámica y liderazgo a grupos participativos. Como primer punto de la exposición van los orígenes. Nació en la década de 1930 con los estudios de Elton Mayo y sus colaboradores de Western Electric, donde se observó que los trabajadores cambiaban tanto su manera mentalmente y físicamente de trabajar, aumentaban bajo su entorno, su reconocimiento en el trabajo. Punto está implicaciones administrativas. Entre esos hay 5. El primero es la creación de recursos humanos, que es un departamento que las empresas empezaron a crear para administrar mejor el personal. Luego está la evaluación del clima en ambiente laboral, que es donde las empresas valorizaban lo que era el ambiente emocional y social en el ámbito del trabajo. Luego de eso está capacitación de desarrollo para el trabajador, que era donde las empresas hacían cursos para que el trabajador mejore y se especialice más en el trabajo que están haciendo. Luego está el énfasis en el liderazgo participativo, que es donde se escogía un líder más democrático y colaborativo hacia el grupo de personas con el que estaba trabajando. Y como último está la importancia de la cultura organizacional, que es donde se empezaba a valorar las creencias o las culturas de la empresa, respetando creencias, culturas, religiones, demás de la empresa. Y como último punto del tema están las críticas al enfoque, que es que a veces se idealiza mucho el humano sin tener en cuenta que a veces puede haber conflictos e intereses del mismo ser humano. Subestima muchos aspectos estructurales y económicos y bueno, esa fue mi parte de la exposición.